Bueno. Bueno, yo sigo, hay muchas cosas. Yo estudié mucho esto porque tenía que ir cada ratito al Antiguo Testamento para mirar. Pero yo no quiero dejar de leerles lo que Dios les dijo al pueblo cuando iban a entrar a la tierra prometida. Dice, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la guardes. Les dijo el Señor al pueblo de Israel a través de Moisés. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso fue lo que se le dijo al pueblo. ¿Cuál era esa cita bíblica? Ya les digo, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Eso está en Deuteronomio capítulo 30, desde el verso 11 hasta el verso 20. Deuteronomios 30, 11 a 20. Me impresionó esto, porque Dios estaba hablando a través de Moisés diciéndole, bueno, yo quiero que sean un pueblo que me ame, que guarden mi pacto, que guarden mis mandamientos, que hagan lo que yo quiero que ustedes sean en la tierra, que sean una bendición y que den a conocer al Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, todo esto con que Pablo trata de probarles a ellos lo de la soberanía de Dios, todo eso es muy interesante porque él les dice que la palabra nunca ha fallado. Pero no todos los que descienden de Israel son israelitas. Son israelitas solo los que conservan la promesa en su corazón y son fieles. Los demás ya no son israelitas. Y es más, en el tiempo de Pablo ya no había israelitas. Solamente existía la tribu de Judá. Solo había judíos. Entonces, Romanos 9, 7 a 9 dice que no por ser todos los hijos de Abraham, y volví a leer las descendencias de Abraham. Él tuvo a Ismael, luego a Isaac, luego se volvió a casar con Cetura y tuvo más hijos. Pero dice que cuando Abraham murió le dio todo a Isaac, porque era el hijo de la promesa. Era el hijo del que Dios le había dicho, de él saldrá una multitud de naciones. Y entonces Abraham, obedeciendo a Dios, hizo todo lo que él le dijo respecto a Isaac. Pero aún así, eran hijos de Isaac, eran aparentemente hijos de la promesa, porque habían nacido de Abraham, y eso era lo que alegaban los judíos en el tiempo de Jesús, que eran descendientes de Abraham. Y el Señor les dice, no, yo también soy descendiente de Abraham, todos son descendientes de Abraham, pero no todos quieren seguir a Dios. Y solamente aquellos que siguen su palabra y lo obedecen son los hijos de la promesa. Entonces ahí está la libre determinación de Dios. Y lo mismo pasó con Esaú y Jacob.
hay una palabrita que es medio chocante que dice que a Jacob amó y a Esaú aborreció, pero es la palabra, son las palabras que usa el profeta para expresar eso. En Malaquías capítulo 1, él dice así lo dice. Y aborrecía a Esaú e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Entonces Pablo lo que hace es tomar literalmente las palabras y colocarlas allí. Pero lo mismo que una palabra que no es apropiada para Dios es la palabra injusto, tampoco es apropiado para Dios decir que él aborrece o que odia, porque lo que pasó con Esaú es que en su plan estaba la descendencia a través de Jacob, el menor, porque salió primero Esaú, luego salió Jacob agarrado de su calcañar, pero Dios en su soberanía había elegido a Jacob. Él tiene libre elección. Él elige a unos para unos trabajos y a otros para otros trabajos. Es lo que trata de explicar aquí el apóstol Pablo. No es que Saúl hubiera hecho algo terrible antes de nacer, ¿no? Simplemente dice que los dos peleaban en el vientre de la mamá y ella supo lo que iba a pasar. Por eso fue que ella también quiso ayudarle a Dios con un poco, no de mentiras, pero eso no era lo que Dios quería. Dios ya tenía la elección hecha. Él iba a ser, la descendencia de Jesús vendría por el lado de Jacob, no de Esaú. Esaú formó un gran pueblo que se llamó, o un país al lado de Judá que se llamó Edom. Edom quiere decir rojo porque él era de piel roja y de pelo muy rojo. Entonces el Edom, la palabra quiere decir rojo y Esaú fue el, digamos, promotor del pueblo de los edomitas. Y ellos siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Vamos a ver el punto C. ¿Dios cumple o no cumple? Podemos seguir. ¿Dios ha cumplido o no ha cumplido? En lugar de hablar de la injusticia de Dios, porque lo que pregunta Pablo aquí es, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros oramos y así nos enseñó el Señor Jesús a orar. Que se haga tu voluntad. Y oramos, que se haga tu voluntad, pero que me elijas a mí. No, si Él no me elige a mí, es donde Él quiera ponerme y lo que Él quiera hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es que Dios sea injusto. Es una palabra que no se debe usar para hablar de Dios. No, Dios nunca es injusto. Se debe hablar de su misericordia, de su bondad, de la entrega completa que se da para con su pueblo. Y él da como ejemplo el caso de Faraón. Él dice que, la escritura dice que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que a quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Claro, es que para que se mostrara su gloria en la tierra, el corazón de Faraón, que ya era malo, que ya era endurecido, se endureció más ante la posibilidad de no tener esclavos en la tierra. Y esto estaba dentro del plan de Dios. No es que Dios a unos los vuelva malos y a otros los vuelva buenos. No, es que el Faraón ya era malo y era suficientemente duro de corazón. Lo que pasó es que en esta coyuntura en la cual el pueblo de Israel necesitaba conocer también de la gloria y la grandeza de Dios, Dios permite que todo esto pase y vienen todas las plagas de Egipto para que Israel note, sí, Dios está obrando a favor nuestro.
Y el faraón cada vez más duro y más duro hasta que toca las fibras de su propia raza y de su propia gente. Entonces allí es donde el faraón se endurece. Pero realmente faraón estaba endurecido ya. Él tiene misericordia de quien tiene, del que quiera tener misericordia. Él se compadece del que él quiera compadecerse porque él tiene dominio libre. Su misericordia es infinita y su poder es infinito y su soberanía es infinita. Nosotros no podemos contender con Dios. Entonces, cuando oremos, no oremos que seamos nosotros los elegidos para tal y cual cosa. Oremos que si está dentro de su voluntad, Él nos elija. Faraón fue elegido para dar a conocer la gloria de Dios con el endurecimiento de su propio corazón, pero no porque Faraón fuera una buena persona antes, porque vemos que Moisés estuvo 40 años en el desierto huyendo precisamente de Faraón. Vamos a mirar el punto D. No se puede contender con Dios, entonces. ¿Dios tiene la culpa? No, Él no se equivoca. Aquí viene otra de las figuras hermosas que utiliza Pablo cuando usa la figura que hace las ollas de barro. ¿Podrá alguien contender con Dios? No. Nadie le puede decir al alfarero, no me hagas así. El barro no puede decirle al alfarero, no me hagas así. ¿Qué soy yo delante de su grandeza, de su magnificencia, de su misericordia? Él tiene potestad para hacer de mí lo que Él quiera. Cuando yo le entrego mi vida, yo le digo, Señor, haga lo que quiera conmigo. Úseme como un vaso en tus manos para lo que quieras usarme, que de todas maneras un uso de la mano de Dios siempre será engrandecedor. Él nunca nos va a usar para usos viles, Él siempre nos va a usar para su gloria. Eso sí tengámoslo en cuenta. Aunque el alfarero tiene potestad para hacer de una misma masa un vaso para honra, o sea, un florero, y un vaso para deshonra, una vasinilla, pero Dios no va a hacer eso conmigo. Él siempre me va a usar como un vaso de honra, para honrarlo. Si yo me pongo en sus manos para servirle y para glorificarle. Esa figura del alfarero es una figura bonita y me parece que desafía lo que a veces hacemos con Dios, que queremos torcer el brazo de Dios y decirle, Señor, es que tú tienes que hacerme así y así, ¿no? Isaías 29:16 dice, qué equivocación la vuestra. ¿Es acaso el alfarero como el barro? Para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo, o lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento. Que le digamos, ay, Dios es un Dios que no tiene entendimiento. Mira cómo me hizo. Me hizo un ser humano perfecto, con todas mis capacidades. Y me puso en el lugar que Él quiso. Soy de la familia que Él quiso que yo fuera. Vengo de la raza que Él quiso que yo naciera. Y Él bendice a todos los pueblos de la tierra, porque lo más importante en la gloria de Dios es su misericordia. Y por su misericordia envió a su Hijo, y por su misericordia somos salvos nosotros. Y por su misericordia para con el mundo desechó a Israel, y lo desechó por el pecado de ellos. Él les había dicho, si ustedes pecan, aténganse a las consecuencias. Si miramos la historia de Job, Job era un hombre que estaba contendiendo con Dios, pidiéndole cuentas a Dios por lo que había hecho. Y entonces Job tuvo que doblar su cabeza y decir, Señor, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Y se arrepintió de todo lo que había dicho, porque Dios tuvo que mostrarle lo magnificente que era Él.
Y entonces allí comenzó la recuperación de Job, cuando Job se rindió a Dios y le dio espacio a su grandeza y a su soberanía. Así es de que este pasaje no es para contender con Dios, es decir, Dios odió como dijeron ellos. Sí, es que Dios como puede odiar. Si ustedes leen Malaquías, capítulo 1, los primeros versículos, el pueblo está peleando con Dios, diciéndolo, como usted odió a Esaú, ¿por qué lo odió? Y todo el Malaquías es una pelea del pueblo con Dios. Nosotros no debemos hacer eso, no tenemos ningún derecho. Él es soberano, no podemos contender con el Señor. Y en su soberanía, Él ama a la humanidad y Él tiene un remanente de Israel para Él. ¿Podemos seguir? ¿Quién eres tú? No se puede contender con Dios. Dice, y que Dios, si queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. ¿Esto es a quién? A nosotros. No llamó solo a los judíos, ahora nosotros somos su pueblo. Llamó a los gentiles y extendió su misericordia. Lo que había hecho con un pueblo, lo extendió al mundo entero. Por eso es que en la gran comisión el Señor dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y enseñarle todas las cosas que yo os he mandado. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira qué absolutos hay en ese pasaje tan hermosos, ¿no? Porque Dios nos escogió a nosotros. También antes de ascender, Él dijo que me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, Él llama pueblo mío al que no era su pueblo y hace que todas las naciones de la tierra tengan el privilegio de oír que Él es el Señor grande y sublime, que domina la tierra, pero que nosotros tenemos un Salvador personal que es Cristo el Señor y que entregando nuestro corazón a Él nos hacemos sus mensajeros para que todo el mundo conozca su soberanía, su gloria, su poder y su misericordia, porque Él realmente tiene misericordia. A los gentiles que no eran pueblo, los convirtió en pueblo, y que no eran amados, los convirtió también en sus amados. ¿Y qué pasa con los judíos? Los judíos tienen un remanente, y ese remanente permanece. ¿No es cierto? El remanente será salvo porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra a plenitud. Dios es un Dios justo y la justicia es por fe. Podemos terminar ya, seguir al punto siguiente y nos damos cuenta que el programa divino es por fe. Vamos a leerlo, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. La historia de Oseas es una historia bien interesante, porque Oseas era un judío radical y Dios le manda a casarse con una mujer que no era de su misma raza, y él se siente muy mal, pero él le obedece a Dios. Y él dice, es que yo llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y él llegó a amar a esa mujer que Dios le dijo que tomara por esposa. Y era para mostrarle, porque él muchas veces usaba la experiencia de los profetas para mostrar lo que iba a hacer en el futuro. Entonces, si fuera el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Solo un grupo de Israel será salvo, y solo serán salvos aquellos que creen en Jesús.
Dice, la oportunidad para el mundo es creer en esa piedra angular, creer en el Señor Jesús, creer en su mensaje, es hacer real al mundo el mensaje del Evangelio. Es todo lo que Él quiere decir a sus hermanos los judíos. Quiere decirles, miren, no sean tercos de que nosotros seguimos siendo un pueblito chiquito aquí, los judíos, y todos los demás son de segunda categoría. No tienen importancia, no tienen valor. No. Él llama a la no amada su amada, al que no era pueblo, su pueblo, y extiende su misericordia y extiende su poder. Y dice que si el Señor ejecutara su sentencia como lo merece un pueblo que le fue infiel y desobediente como el pueblo de Israel, ¿por qué le tocó dejar que se los llevaran cautivos cuando los sirios vinieron y se los llevaron? Porque estaban mal, se habían convertido en idólatras. Lo primero que hicieron fue nombrar un rey malo que puso un ídolo en el norte y otro en el sur, un becerro de oro y otro en el sur, y les dijo, estos son los dioses que los sacó de Egipto. Él quiso apartarlos de su Dios, y por ese pueblo se degradó tanto que Dios los rechazó. Y luego el pueblo de Judá le pasó lo mismo. Si leemos a Jeremías, que llaman el profeta llorón, él lloraba porque él veía lo que Dios iba a hacer. Ese pueblo se tenía que ir cautivo a otro pueblo y servir en otro pueblo, porque no eran capaces de obedecer a su Dios. Cada rey era peor que el otro, y peor que el otro, y peor que el otro. Y tuvo que el Señor esparcirlos de esa manera. Así que cuando el Señor Jesús nació, el pueblo prácticamente era un pequeño reducto de lo que hubiera podido ser el gran Israel de Dios. Un pequeño reducto. Y de ese pequeño reducto, que tampoco quiso aceptar al Señor Jesús, solo unos pocos que le aceptaron y proclamaron su nombre a través de toda la tierra. Entonces, él les desglosa, podemos seguir, les desglosa a los judíos lo que es parte de su tesis. Bueno, ya yo hablé de eso, de su remanente y de lo que nosotros somos ya su pueblo. ¿Podemos seguir? Entonces, en Romanos 9, 30, 36 dice ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Aquí viene su tesis. Mas Israel que sí iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, porque la ley no era suficiente. La ley solo les permitía conocer sus pecados. Si ellos hubieran seguido los estatutos de Dios como Dios se los dio, ellos hubieran podido ser salvos, pero no, ellos hicieron todo lo posible para montar una institución religiosa que los sometió a ley tras ley, tras ley, tras ley, y poco de adoración al verdadero Dios. Entonces, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. En la tarea de Ivona se menciona esto, como Jesús es aquella roca de caída. Allí termina, en Jesús termina todo lo que tiene que ver con esa legislación judía, y comienza con Jesucristo, comienza la salvación de la humanidad. Con Jesús termina todos los designios de la ley, y con Jesús comienza el tiempo de la gracia. La gracia para conocerle y para creer en él y para saber que por fe somos salvos. Eso es muy lindo. El poder de Dios, su soberanía para salvar, sus obras, su inclusión. Es un Dios incluyente. Razas, pueblos, naciones, negros, blancos, amarillos, toda la humanidad está incluida dentro del plan de Dios. Y por eso nosotros, los seres humanos, no tenemos ningún derecho de rechazar a nadie, ni por raza, ni por cultura. No tenemos, ni porque Dios es un Dios inclusive, incluyente.
Él quiere que todos sean salvos y que nosotros, su pueblo, lo demos a conocer. Es muy interesante, como en algunos tiempos de misiones, los misioneros venían como reyes y trataban a los pueblos a quienes llegaban como pueblos de segunda categoría. Cuando vino el Señor Jesús, vino como rey para hacer de su iglesia un nuevo reino. Y todos los pueblos de la tierra pueden ser incluidos en este nuevo reino. Esto es lo más lindo que puede haber. Esto es lo más bonito que les enseña Pablo aquí a sus hermanos judíos. No rechacen a nadie. Tenemos que abrir el corazón y orar por todos los pueblos de la tierra. Y decir como Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Todo, y todos están incluidos todos. La persona que le sirve a usted en su casa, la persona más humilde que vive en el lugar más lejano y en el ranchito más humilde de la ciudad, como el que vive en el lugar más cómodo y confortable. Todos están en la mira de Dios para ser salvos. Es poder de Dios para salvación. Y si no creen es porque nosotros tenemos la culpa, como vamos a ver ahora en el capítulo 10 en la próxima semana. Al judío primeramente, por eso él les dedica 3 capítulos para exponerles a ellos qué fue lo que pasó. Y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todos podemos vivir por el Evangelio. Gracias a Dios. Vamos a orar. Doreide, ¿tú quieres orar por todos? Doreide. ¿No está? Pati, entonces guíenos. Aquí está Doreide. Por favor, póngale volumen a su... Por favor, ore, Doreide. No te oímos. ¿No me oyen a mí? A Doreide. Doreide, póngale... No oímos. A ver, entonces Yanecita, por favor. Póngale, toca el micrófono. Micrófonos. Ya. Señor, te damos gracias, Santo, por la oportunidad que nos das cada día, Señor, de aprender más de ti, Señor, de aprender cómo nosotros, Señor, debemos llevar tu palabra a estas personas que están a nuestro alrededor, Señor, para que no se confundan, Señor, y no estén contigo, Padre, porque todos derechos, Señor, de conocerte y de estar contigo, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que nos des cada día entendimiento y sabiduría para llevar tu palabra a las personas que están a nuestro alrededor, Padre. Gracias, Señor, por Deida, por esa enseñanza, Señor, que cada martes, Señor, nos enseña algo nuevo para, Señor, aprender más de ti, Padre. Gracias, Señor, bendícela y bendice a cada una de las personas que estamos tomando este curso, Señor. Que se honra de tu nombre. Señor, Amén. oramos y agradecidos. Amén. Amén, Señor. Bueno, vamos a ver, María Teresa está por ahí. María Teresa, no la veo. Ya se fugó de la clase. Ya María Teresa. Sí, no la veo. Ella tenía una pregunta. ¿Ustedes tienen preguntas? Es que suscita muchas preguntas y yo estudié, preparé esta lección con el corazón realmente porque no es fácil. Cuando uno la lee 1, 2, 3 veces, dice, pero ¿qué es lo que dice aquí?
y hay que ir a toda la Biblia para encontrar la razón de ser. Pero, a ver, ¿ustedes qué comentan o qué tienen para decir sobre esto? Algo bien cortiquitico, cada uno, a ver si varios podemos hablar. Yo tenía una pregunta, Deida. Me queda la inquietud de si el pueblo de Israel actualmente está todavía bajo esa ceguera frente al llamado que hizo Dios, o sea, frente a esto. O sea, por eso Israel está como está, por eso la guerra que viven eternamente. O sea, yo siempre he tenido como una confusión en ese tema, entonces me gustaría de pronto si tú me aclaras. Yo creo que Dios no cambia. Él sigue amando a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero los israelitas cada día son menos amantes de Dios. Los israelitas a duras penas, si saben que son una nación, son muy inteligentes, son muy capaces, tienen mucha sabiduría para hacer muchas cosas y hasta amenazar al mundo. Y todavía ellos se sienten respaldados por Dios, porque todavía creen que ellos son los elegidos de Dios, muchos de ellos. Hay un reducto de judíos que son hasídicos, que son ortodoxos, esos son los de los crespitos, ellos son un grupo que en los países desarrollados están como tienen sus pueblos, y ellos permanecen con el corazón esperando un Mesías. Pero cuando nosotros estudiábamos en Nyack, una vez contrataron a un judío para darnos una conferencia y dijo, vea, vaya, predíquele ustedes su evangelio a todos los gentiles de la tierra, a nosotros déjennos tranquilos, no nos vengan a predicar. Creemos que Jesús fue un profeta o un maestro de Israel en su tiempo, pero a nosotros no nos predique. Eso nos dijo el judío en ese tiempo. Y eso duele. Claro. Porque uno quiere que ellos sean salvos también. Lo triste ahora es que hay movimientos cristianos que endiosan a los judíos, cuando en lugar de haber movimientos cristianos que hacen misión entre los judíos, porque eso es lo que debemos hacer, orar por ellos y tratar de hacer misión entre ellos. No convertirnos en judíos mesiánicos, sino hacer misión entre ellos, porque nosotros ya tenemos el Mesías. Él es el Señor de nuestra vida, es el Dios de nuestro corazón. No necesitamos otro Mesías. Pero sí tenemos que tener compasión por ese pueblo, orar por ellos y pedir al Señor que si nos da la oportunidad, poder hablar a un judío de Cristo. Hay judíos convertidos, pero se pueden contar con los dedos de la mano. Gracias, Deida. Yo creo que los más difíciles los más difíciles de aceptar a Jesús son los judíos. Yo creo que es más fácil hasta entre otros, pero con los judíos es muy difícil que ellos acepten a Jesucristo. Son bastante, mejor dicho, su creencia está por encima de todo. Es más, a los cristianos no todos, pero en su gran mayoría, no somos bien recibidos. Yo trabajé con una escuela de judíos y fue bien difícil. Yo era estigmatizada en esa empresa porque ellos eran judíos y yo era, mejor dicho, como si ellos estuvieran pecando por tenerme en medio de ellos. Era gentil. Y todavía para algunos judíos es una raza especial, los gentiles son de segunda categoría. Sí, así como nosotros hacemos a veces con algunas razas de la tierra, que no deberemos hacerlo. Nosotros debemos amar igual a indios, a chinos, ¿sí?
a negros, a todos por igual. Ellos sí ellos como si tuvieran una supremacía, ¿no? Y bueno, y guardan su séptimo día. Para ellos realmente es el sábado, que el séptimo día no quiere decir que sea el sábado, pero ellos sí guardan el sábado y todas esas cosas y sus fiestas las celebran. Pero es difícil para uno de cristiano, que mi naturaleza siempre fue como de ir y compartirles y todo eso era... Mi madre me vendió un libro que decía Vida con propósito, que se lo regalaba a mis clientes, y unos que eran clientes míos, que eran judíos, yo les regalé ese libro y eso fue una ofensa. Una ofensa, una vida con propósito. Entonces, es difícil, no es fácil, pero no quiere decir que no tengamos que hacerlo. Es una de las tareas que tenemos. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Por lo menos orar, ¿no? Pero no rendirnos a ellos. No. Creo yo, que ellos se rindan a Jesús, Sí. nuestro Señor, y aprendan a valorar el resto de la humanidad por la obra de Cristo. Hay que orar mucho por ellos. ¿Quién más? A ver, Pili Durán, ¿qué dice que está calladita? No, muy, digamos, clara tu explicación. Si era un capítulo que hay que devolverse y vuelva y lea y esto qué quiere decir. No volverlo a leer mucho. Digamos que del libro había las dos primeras preguntitas que hacían allí. No, esta no la pude responder. ¿Por qué piensa que incluyó estos capítulos? ¿Por qué cambia su actitud triunfante y gozosa, Romanos 8, a la gran tristeza y continuo dolor? Romanos 9:3 encontramos la clave. Ahora ya digamos que entiendo que el tema es lo que explicábamos al inicio, ¿no? El tema de él tener esa tristeza porque por la terquedad, digamos, de los israelitas, de decir, prefiero yo no, ser anatema, lo que explicabas al inicio, que ver a